¿Cómo nos afecta la crisis bancaria? Hoy tenemos un invitado para que nos explique cómo nos afecta la crisis bancaria, cómo quitamos muchas de las cortinas de la paranoia, de la crisis, que nos lleva a tomar malas decisiones. Y alguien que es experto y para mí es uno de mis consultores de cabecera porque toma conceptos que son difíciles, información muy complicada y la traduce perdón, para personas como yo, que apenas entendemos conceptos básicos y queremos dejarnos influir por las noticias, sino tener una perspectiva aterrizada. Hola, Rodrigo Navarro, de verdad, bienvenido. Una vez más, me siento muy agradecido y muy orgulloso de que estés acá. No, hombre, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Carlos, y a todos los que nos están escuchando. Esperemos que podamos resolver un par de sus dudas el día de hoy de qué está pasando, cómo llegamos a este momento y básicamente hacia dónde vamos, ¿no? De esos es el básico entendimiento, la manera más simple que poder explicarlo, pero es lo que es. Y tú dime dónde quieres que empecemos, Carlos. ¿Empezamos desde el primer banco que falló, que era Silvergate, o Sí, a dónde nos vamos? no, yo creo que empecemos como por el elefante en la sala, ¿cierto? Están hablando de que va a haber un colapso bancario, que ahorita es el comienzo de una crisis, que va a venir una cascada de quiebras de bancos porque hay incertidumbre y porque la vulnerabilidad, la volatilidad de la bolsa. Entonces, comencemos ¿se va a acabar el mundo o no? No, no se va a acabar el mundo. O sea, si es una crisis bancaria, o sea, lo único que nos está enseñando es lo frágil que es el sistema en el que vivimos. Al final del día, todo está basado en confianza. Y cuando empieza a fallar la confianza, ahí es donde empezamos a ver este tipo de dominós caer y empezamos a ver las repercusiones de esa falta de confianza, porque la falta de confianza se acelera aún más con este tipo de noticias, ¿no? O sea, se vuelve como una profecía autocumplida, que dices, híjole, es que si sí puede pasar, mejor me voy a prevenir, pero tus acciones preventivas literalmente es lo que está causando esa baja en los bancos y es el efecto secundario que vemos, el pánico de la gente, es lo que genera este tipo de incertidumbre y esa incertidumbre genera todavía más pánico y se vuelve un ciclo vicioso donde estamos en un punto donde pues, la Reserva Federal y los demás bancos centrales alrededor del mundo tienen que tomar cartas en el asunto para que no se colapse el sistema financiero que conocemos al día de hoy. Exacto, pero entonces, ¿cómo vamos a hablar de los dos bancos grandes, sí, el Silicon Valley Bank Uh -huh. y un poquito lo que está pasando con el Credit Suisse? ¿Cómo esos Exacto. bancos que son tan grandes son sintomáticos o son realmente, o son resultado de malas decisiones internas que están gatillándose por una crisis mayor? Creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? O sea, sí son relaciones, fallas internas, son mal manejo de riesgo, toma de decisiones incorrectas, y todo esto se viene, o sea, podemos irnos hasta un par de años atrás, cuando estábamos en la plena pandemia, la Reserva Federal reduce las tasas de interés a cerca de cero para poder estimular la economía, a poder hacer préstamos a los bancos y empieza a tomar posiciones de quantitative easing, que significa que simplemente están comprando bonos en el mercado que estaban a la baja, ellos los compran para que no colapse el mercado de bonos, ¿no? Entonces ellos empiezan a subir en su balanza de la Reserva Federal, empiezan a tener o sea, como activos estos bonos que eran bonos basura y bonos CES y DES, o sea, que realmente nadie los quería y por eso estaban colapsando, pero esos efectos secundarios hubieran sido mayores si el Fed no hubiera intervenido. Entonces, intervienen y hacen todo este tipo, o sea, inyectan liquidez al mercado de una manera bestial y los bancos, pues claramente empiezan a gozar de esto porque pues ellos empiezan a tomar estos préstamos y hacer préstamos directamente ellos a tasas bastante bajas. El problema viene que de todos los depósitos que ellos empiezan a recibir, ellos tienen los activos y los bancos tienen que hacer algo con el dinero, no pueden estar sentados en él, o si no, entonces efectivamente están perdiendo dinero.
Entonces, cuando ellos reciben estos depósitos de las personas, en vez de estar usando ese dinero para generar préstamos o hacer inversiones en bonos de empresas o algo que te dé un rendimiento un poco más alto, se les hizo lo más fácil para poder estar como, pues ahora sí que asegurándose y eliminar su riesgo, fue comprar bonos de la tesorería de americana a 5 o 10 años que tenían tasa casi cero. El problema viene que cuando empieza la inflación a pegar en el 2021, la Reserva Federal, el 2022 se pasó completa, el año entero subiendo las tasas y llegamos al punto donde estamos hoy, que estamos cerca de 4,75%, ¿no? Y ahí es donde, o sea, ellos, los bancos en sí, o sea, el tener estos bonos no le está quitando nada, lo que le está quitando es el valor de la inflación, ¿no? Pero al final del día no es que ese bono valga menos, lo que vale menos es cuando si lo intentas vender en el mercado tradicional, cuando tú tienes un bono que tiene tasa casi cero y en el Mm, mercado normal hay, o sea, la tasa general del mercado hoy día de los bonos de tesorería están en ah, 4,75, pues hay una brecha de 4,75% que se tiene que llenar de alguna manera. Entonces, si el banco necesita liquidez porque hay muchos clientes sacando su dinero y necesita poder hacer este dinero líquido y pagársela, pues entonces tienen una pérdida importante en esa brecha de tasa de cambio, ¿no? Porque tienen que ir al mercado abierto a vender esos bonos. Y perfecto. eso fue, Entonces, ajá, sí. perdón. Y eso es Entonces, justo, ajá, perdón, esa es justo la brecha de la cual Silicon Valley Bank estaba en ese problema. Y cuando ellos anuncian, ¿sabes qué? Vamos a hacer una venta de acciones y una nueva venta de bonos del banco para poder soportar estas pérdidas que estamos viendo, para poder generar liquidez y poder darle a nuestros clientes todo su dinero que quieran. Ahí es donde empieza a causar el pánico. Peter Thiel específico es uno de los ahora sí, un titán de Silicon Valley, o sea, tiene el venture fund de los más importantes que tiene, o sea, que tiene la ciudad y la zona, y Peter Thiel literalmente le dijo a todos pues a todos los proyectos en los que ha invertido, saquen su dinero de Silicon Valley Bank, está en riesgo de colapsar el mercado, estamos viendo que tiene problemas de liquidez, y esto es a lo que iba con la profecía autocumplida, porque ¿qué pasa? El día jueves de la semana antepasada, Silicon Valley Bank vio una salida de 42 mil millones de dólares de su banco, cuando es un banco que tenía depósitos de 300 mil millones. Estás hablando de que se le sale casi, pues, un poco más de 15% de todo su capital, pues sí los pone en una situación muy, o sea, no muy mala, pésima. bueno, entonces, listo. Entonces, a ver, sí, un bono, los bancos invierten su exceso de liquidez en varios recursos. Los prestan Así a es. personas, como tú dices, cuando Uh se -huh, lo prestan a una empresa o a una persona que le estudia uh su -huh. crédito, es un crédito relativamente predecible y Así es. fácil porque tiene unas tasas fijas y unas condiciones que el mercado lo califica en bueno, regular, malo según el pago y es Uh -huh. fácilmente negociable en un mercado secundario, ¿sí? Así es. Cuando es un bono, aunque los bonos, y entonces la Fed les pide que invierta un porcentaje en esos bonos, pero no eso, pero cuánto, eso ya decide cada banco cuánto, ¿sí? Entonces, Sí, los bonos tienen un precio que es, digamos, cuando lo compro vale el 100%, ¿cierto? sí, Y sí, sí. Los bonos tienen tres componentes que tenemos que entender y diferenciar bastante fácil. Uno es el precio del bono, que por lo general son $1,000. Ese es el precio sí, del bono. sí, Ese es el issuing face value, le llaman, ¿no? ajá, El valor de cara. sí, Tiene una tasa de interés, que es ajá, básicamente el cupón que te va a estar dando, que es los ingresos que vas a recibir por ser tenedor de ese bono. Y eso es básicamente, son o semianuales o anuales, y es un cupón de ese porcentaje que te lo está pagando. Y el yield, por lo general, a lo que se le llama el yield, es el retorno del bono en su vida útil. Y eso significa que puedes reinvertir los cupones, o sea, los pagos que recibes en la misma tasa, y eso sería el yield o el retorno total. Entonces, cuando ves el yield, por ejemplo, bajar de un bono, o sea, más bien, cuando el yield de mercado, que es, o sea, la de cero riesgo, que es la de los ujú, bonos de la tesorería, sube, pues, ¿qué pasa? Que el precio, el face value de tu bono, tiene que reducirse para tener ese rendimiento
a que llegue a valer lo mismo que si El tuviera ese mercado. bono a 4.75 en vez de en cero. La- Entonces, eh, claro. Entonces vamos a decir, yo tengo algo que me produce el 1% uh-huh, y tú tienes algo que te produce el 4,5%, entonces lo que tú tienes vale más que lo mío. Entonces, si yo correcto. voy a vender lo mío, el mercado me castiga esa diferencia y entonces, aunque es un instrumento sólido, Uh-huh. el valor del mío que fue expedido a un interés inferior es menor que el tuyo, que tiene un interés superior, y el banco hizo una inversión en eso y cuando tiene que liquidar, tiene una pérdida grande. Correcto, enorme. O sea, por el tamaño de posiciones que tenían cerca de 100 mil millones de dólares en estos bonos. Entonces, esa pérdida iba a ser de cerca de, pues posiblemente entre 6 a 8 mil millones de dólares en pérdidas. Entonces, lo que estábamos viendo de ellos, o sea, ahí es mismo donde entonces el banco, o sea, y no es por decir que el banco no tiene activos y no tiene nada de valor, Sí, porque por es, supuesto que lo tenían. El problema exacto. es que tenían una brecha de mal análisis de riesgo porque, o sea, no es como que la Reserva Federal no les dijo lo mismo que a todos nosotros, hey, Ajá. tenemos que subir las tasas y les vamos a seguir subiendo, y ellos sabiendo que son dueños de todos estos bonos o sea, a cero, pudieron haberse protegido en ese momento comprando, o sea, derivados o hedges en contra de sus posiciones, por si hay una brecha más alta, poderla cubrir con sus mismas posiciones. Y esto es el análisis de riesgo que hacen la mayoría de los bancos bien manejados. Simplemente en Silicon Valley Bank no les importó, no parecía ser un riesgo significante porque decían, pues en qué momento vamos a necesitar venderlos, a menos de que todo el mundo quiera sacar su dinero, pues no tenemos ningún riesgo, pero llega el punto donde todo el mundo quiere sacar su dinero y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí está tu riesgo, brother. O sea, es justamente eso. Y es eso donde el hacer ese hedge, o sea, básicamente el protegerse en contra de tus posiciones, pues tiene un costo. Pero ese costo hubiera sido manejable sí, sin duda te reduce tus utilidades, como lo quieras ver, como banco, pero eso no significa que te pones en una posición donde puedes quebrar como les pasó ahora. O sea, Entonces, ese es el problema, el mal análisis de riesgo de cambio de tasas, que debió de haber sido algo simple, porque en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, en México, ese tipo de análisis de riesgo se tienen que hacer a manera mensual y se lo tienes que declarar a la institución reguladora de la banca. O sea, tienen que tener este tipo de mínimos de coberturas y demás, porque es básico el análisis. El problema es que en Estados Unidos se eliminaron este tipo de, pues, regulaciones para poder hacer más eficientes a los bancos según ellos y hacerlos más rentables, y lo que pasa es este tipo de mal manejo de riesgo y que se llevan pues a los demás bancos entre las patas. o sea que ellos confiaron demasiado en su credibilidad y en su solidez Uh -huh. y no pensaron y no se protegieron como hubieran podido decir, bueno, no importa que estemos bien, tenemos que amarrar las velas porque si viene un ventarrón nos lleva. Y ellos Exacto. no hicieron eso. No. Increíble. Y el Banco de América recibió ese día 15 billones de Así dólares es. de depósitos, que fue seguramente todo ese dinero que se movió Totalmente. a los 5 bancos grandes, el Chase, el Uh Banco de -huh. América, el... Citibank, Wells Fargo, o sea, se les va a todos a ellos y es por eso que ellos ahorita parecen ser los ganones número uno de esta crisis bancaria. Son los bancos más sólidos que sí tienen un buen análisis de riesgo sobre sus posiciones, que sí están haciendo las cosas bien y que realmente la cantidad de depósitos que tienen y activos supera su exposición en riesgo de posibles pérdidas en bonos de la tesorería, con todo y que sí tienen esas posiciones en contra de ellos y están bien protegidos. Pero aquí también creo que algo sí cabe mencionar es por qué los tres bancos a los que dejaron colapsar eran los únicos bancos que lidiaban con cripto. Y eso se los voy a dejar a ustedes que lo chequen, pero primero Silvergate, no hubo rescate para nada, los dejaron quebrar porque era el banco tradicional de cripto. Después Silicon que Valley fue, Bank, que fue antes igualito, de eso. que fue el primero, el que causó, el que empezó, ahora sí que el primer dominó en caer,
fue Sí. Silvergate. Y es Ujú. básicamente lo mismo, porque tenían esas posiciones en bonos de la tesorería, tuvieron que venderlos a pérdida y cuando anunciaron que iban a hacer una venta de acciones nuevamente, inmediatamente colapsaron, se fueron a cero y tuvieron que anunciar que cerraban operaciones. Pero Wow. ellos lo hicieron voluntariamente, nadie lo cerró, nadie hicieron nada, regresaron el dinero a sus cuentavientes y dijeron, pues listo, ya tenemos que cerrar operaciones. Después, Silicon Valley Bank, cuando anuncian esto y ven esa salida de capital tan grande, el viernes el FDIC toma posesión del banco, toma, o sea, posesión de las operaciones, de las cuentas, de todo, y durante ese fin de semana es que la gente estaba completamente nerviosa porque decía, oye, ¿qué va a pasar con mis depósitos? Y muchas de las empresas más, o sea, pues con mejores posiciones para tener éxito en un futuro, están ahí, todas las startups, todas las que tenían ya fondeos de serie A, serie B, serie C, bien fondeadas, bien operadas, empresas en crecimiento que necesitan el dinero para seguir operando y gastando, o sea, no iban a poder hacer sus pagos de nómina, entonces ese nerviosismo causó que obviamente para el domingo la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos, la tesorería, también salían a decir, vamos a proteger a los cuentavientes, no a los accionistas, no a los ejecutivos, no a los bancos. Esto es, y aquí es donde viene la diferencia gigante cuando comparamos con el 2008. Porque en el 2008, en esa crisis bancaria, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno federal rescató a los bancos. A los Les bancos. hizo un paquete de rescate directito a los Sí, bancos sí, y los que vieron las pérdidas y todo eran los cuentavientes. Ellos fueron los que se quedaron sin nada. sí. Y aquí salvan a los bancos. La diferencia es que esta vez dijeron, ok, tu banco no está haciendo las cosas bien, vamos a dejar que colapses y lo que vamos a hacer es proteger a los cuentavientes, vamos a protegerlos a ellos y ahora sí que respetar sus depósitos uno a uno. Que si tenías 10 millones de dólares en el banco, pues no importa que nada más asegurado hubieran estado 250,000, que es la ley, tus 10 millones estaban asegurados y ahora sí que apalancados por la Reserva Federal, ellos te dejaron a partir del lunes siguiente poder empezar a sacar tu dinero, a hacer cambio de cuentas y demás, porque pues obviamente ese banco ya no iba a funcionar, vuélvete, o sea, vete a otro banco y es otro de los mayores ganes de Chase, Wells Fargo, Bank of America y Citibank. Y Y el tercer, simplemente eso es y el pero tercer también, banco, perdón, y el tercer banco que se quebró fue. Entonces, Silicon Valley Bank. Y sí, también tomaron posesión de Signature Bank, que era sí. otro que también lideraba, o sea, era de los líderes de banca con cripto, o sea, los que usaban a todos los exchanges como on-ramping, básicamente, de transición entre fiat, que es las monedas que conocemos, el dólar, el peso, todo eso, con las criptomonedas. Esas transiciones las hacían Silvergate, Silicon Valley Bank y Signature. Y son los tres a los que dejaron colapsar. Porque luego estaba First Republic Bank, por ejemplo, que es otro de los que más duro estaba cayendo y que siguen cayendo. El día de hoy creo que sus acciones estaban abajo 30%. ¿Por qué siguen colapsando? Porque ya les dio la Reserva Federal 40,000 millones de dólares en liquidez. ¿Y a qué se refieren con esto? Son préstamos de liquidez. Tenían las mismas posiciones de bonos de la tesorería con tasa cero, que si los venden en el mercado iban a tener una pérdida gigantesca. Lo que dijo la Reserva Federal es, no te preocupes, yo tomo esos bonos y te pago uno a uno el valor de cara del bono. Lo cual, Wow, sí, eso es un increíble. rescate de los bancos, ¿estamos de acuerdo? Eso es 100% un rescate, eso es, oye, pues estás eliminándoles ya el riesgo de tener esos Wow, bonos. Entonces lo impresionante. están comprando para no continuar con esta caída de bancos y les dieron 40,000 millones de dólares. Después, para el viernes pasado, o sea, hace 3 días, los bancos más grandes de Estados Unidos, incluidos Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, todos, Charles Schwab, todos le dieron en total 30,000 millones de dólares más a First Republic Bank para poder aguantar todas las salidas de capital que estaba recibiendo. Aún así, al parecer, el día de hoy anunciaron que van a necesitar más y por eso es que su acción sigue en caída libre. Wow. Lo increíble es que todas estas acciones es para salvar a First Republic Bank. No hicieron ninguna de estas para salvar ni a Silicon Valley Bank, ni a Signature, ni a Silvergate. Y eso es Y, ahí donde... y ahí tú crees que, pues después vamos a hablar de criptomonedas, pero ¿tú crees que eso es como una política del gobierno para debilitar la criptomoneda? Sí, o sea, yo en lo personal es mi teoría de Sí. conspiración que es un ataque completamente indicado hacia ellos. Es como, ok, o sea, sí,
estaban en problemas los bancos, no estoy diciendo que no hay problemas en los bancos, o sea, sí estaban con mal manejo de riesgo, con malas posiciones en cuanto a los bonos y los activos que tenían comprados, pero, o sea, ¿por qué a los demás sí los salvas y a ellos no? Es ahí donde ves, o sea, completamente se veía que pues, los están atacando por alguna manera, o más bien, no lo rescataron. Es como, ok, pues, ¿sabes qué? Estás en una mala posición, pues tomo control de tus activos y vendemos todos tus activos al mejor postor. Y es lo que han estado haciendo BlackRock, KKR, a todos los private equities más importantes de Estados Unidos y los fondos más importantes, están comprando los activos que tenía Silicon Valley Bank, que tenía Signature, que tenía los demás, o sea, a fracciones del precio de lo que realmente valen. Claro, negociazo. Y eso, sin que entremos todavía en la teoría de la conspiración y eso, es para fortalecer al dólar en la competencia con la criptomoneda. Eso, o sea, básicamente. Muy bien. Y ese es otro tema que podemos profundizar Sí, muchísimo, pero sí, aquí quisiera hablar un poco más, volver a lo del seguro, así ¿cierto? es. Entonces, hay unas creencias del seguro que yo quisiera que nos aclararas un poquito. Primero, el seguro cuando estaba en $250,000 cubría a todas las personas, porque yo oí que a las personas extranjeros no, ¿cómo? Explícame un poco. Todas las cuentas que están en bancos que están afiliados al FDIC están aseguradas las cuentas hasta $250,000. ¿Qué Ajá, significa eso? Es que ahora sí que los fees y todos esos pequeños cobros que te cobra el banco por manejo de cuenta, por todo este sí. tipo de cosas, siempre se van a un fondo. O sea, ellos se quedan con parte de ese fee y lo demás se lo están pagando a un fondo que tienen creados todos los bancos, o más bien el FDIC tiene este fondo, ¿no? Y ese fondo tenía cerca de 50,000, no, cerca de 100,000 millones de dólares, o sea, una cantidad gigante. Pero Claro. después de usar ese dinero para poder rescatar a los cuentavientes de Silicon Valley Bank y a los cuentavientes de Signature Bank, está casi en 10,000 millones de dólares. O sea, se Ah, acabaron casi todos esos fondos para no hacer como que el gobierno federal tenga que imprimir dinero y dárselo de vuelta a los usuarios, ¿no? Al final del día lo que va a pasar es que van a tener que elevar este tipo de tarifas dentro de los bancos por el uso de sus cuentas y demás para poder pagar por ese seguro y volver a subir ese fondo a que tenga suficiente liquidez para que no haya problemas como estos nuevamente. Pero lo que hacía es, sí, o sea, si colapsa un banco, todas las cuentas estaban aseguradas hasta $250,000. Y eso lo que hacía es que a ti, como a la persona tradicional, digamos al 99% de la población de Estados Unidos, pues eso es suficiente para decir, ok, pues yo tengo menos de $250,000 líquidos, o sea, en efectivo, pues no me importa si colapsa el banco, y eso te daba seguridad en el sistema financiero porque decías, ok, o sea, pues igual están asegurados, o sea, si colapsa, pues voy a poder tener mi dinero igual. Lo que también no te dicen mucho es que tienen 30 años para pagarte esos 250 mil sí, sí, dólares. sí, eso, y que puede pagarte el último día de El esos 30 último años. día, sin O sea, tema. y esos 100, o sea, que esos 100,000 millones, que es un dinero, es una suma absurda, Sí, pero en última, si dos bancos que relativamente son sólidos, porque como nos cuentas, exacto. estaban ilíquidos, pero sólidos, se chuparon ese fondo con 250,000, o sea que cuando vamos a que el seguro es ilimitado con crédito, para cuentas de cualquier tamaño, con un banco grande, ahí sí tienen que empezar a aprender la No, máquina de imprimir, no, ¿no? si empieza a colapsar un banco grande, ahí sí Dios nos ayude porque no hay dinero suficiente que pueda imprimir el Fed sin tener que involucrar al Congreso para hacer un paquete de rescate estilo 2008. Entonces ahí es donde se pondría mucho más agresiva la cosa porque entonces es más lento el proceso. Tiene que aprobar el Congreso que pueda subir y gastar esta cantidad de dinero en salvar estos bancos, y se pondría demasiado fuerte. Y ahorita como está el gobierno, básicamente cómo está operado en Estados Unidos, que el Congreso lo opera los republicanos, el Senado lo operan los demócratas, y simplemente nunca podrían llegar a un acuerdo para solucionar esto. Lo que sí tenemos que poner atención es las nuevas acciones del Fed, no nada más de dar estos préstamos de, o sea, uno a uno, porque Ajá. les llaman préstamos, pero realmente es un bailout, es un plan de rescate, porque yo te estoy dando un préstamo por el resto del tiempo
que el bono existe. Entonces, si tus bonos eran de 5 o 10 años, el préstamo del Fed va a ser de 5 o 10 años y ellos se cobran tu préstamo una vez ese bono llegue a su madurez y pueden Wow, recuperar ese dinero en la tesorería. Entonces, es literalmente un plan de rescate lo que están haciendo, es nada más claro. inyectando liquidez a lo bestia y simplemente ves que su quantitative tightening, que fue la forma en la que los bancos estuvieron, pues, digo más bien que la Reserva Federal estuvo reduciendo su balanza de bonos que tenía por los últimos por los últimos 4 meses, perdón, que dijeron, tenemos que empezar a reducir esto. Desde entonces habían reducido como, pues sí, como eran cerca de 200 mil millones de dólares en bonos directos, inyectándolos de nuevo al mercado, tomando de vuelta el dinero y listo. Acaban de volver a subir lo que hicieron en 4 meses en una semana. O sea, y eso es lo que te dice la cantidad de dinero que están inyectando al mercado. Y más allá de eso, los bancos, o sea, los bancos centrales alrededor del mundo, incluidos el Fed, el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo, el Banco Central de el Reino Unido, de Japón, o sea, de casi los países, digamos, más avanzados, tuvieron un acuerdo que se firmó el día de ayer para inyectar liquidez a cualquier banco que lo necesite de esta misma manera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, pues este es un plan de rescate para todos los bancos, porque si ves esas salidas de capital tan grandes, mínimo ellos que no se pongan en una posición donde pierden todo y colapsen los bancos y empiezas a tener ese efecto dominó donde todos los demás, las demás monedas caen. Y aquí es lo que nos trae ya, pues Credit Suisse, porque Credit Suisse está... eso es otra cosa completa porque Credit Suisse, aparte de tener estos mismos riesgos de salidas de liquidez y demás, el problema de Credit Suisse es que sí, lleva más de un año en plenos, pues yo diría escándalos, uno tras otro, le salen nuevos esqueletos de los closets, o sea, de que todo el mundo le está buscando nuevas cosas y sí salen. O sea, al final del día ha sido un banco muy mal manejado, con muy malas apuestas y muy malas decisiones tomadas y tuvieron desde el momento que quebró Archegos Capital, que fue hace un poco más de un año, que era Bill Wang, el que perdió cerca de 29 mil millones de dólares en una semana. Wow. Desde ese colapso tan gigante, Credit Suisse era uno de los bancos principales que lideraban con Archegos. Y ellos tuvieron una pérdida tan gigante gracias a eso, gracias a ser el banco de Archegos, que, o sea, porque ellos apostaban junto con ellos al final del día. En vez de ser nada más el banco diciéndote, pues yo te vendo los instrumentos y tú haz la apuesta que quieras, no. Ellos literal apostaban con ellos y cuando cayó Archegos Capital, ellos se quedaron con una llamada de margen demasiado grande, pérdidas cerca de 9 mil millones de dólares y claramente han estado intentando regresar desde entonces, pero ves nada más el precio de su acción y ves poco a poco cómo han ido colapsando. ¿Y qué pasa la semana pasada? Vuelven a haber problemas de liquidez en Credit Suisse, la gente quiere su dinero de vuelta, empiezan a salir pues salidas de liquidez gigantescas de su banco y ellos, por más de que intentaban tranquilizar a la gente, pidieron más dinero a su inversionista número uno, que es el Banco de Saudi Arabia, y los jeques que están allá, y le dijeron, ya no, ya te di demasiado, se acabó esto. ¿Y qué pasa? Que o sea, para el jueves tuvo que salir el Banco Central de Suiza, digamos el Banco Nacional de Suiza, a decir, no te preocupes, te voy a dar una línea de crédito de 53 mil millones de dólares. Esto Porque, hace, sí, porque, porque ningún accionista está en capacidad de manejar eso. O no, sea, nadie tiene esa cantidad de dinero y menos líquida. Entonces el banco le dice, ahí está y listo. ¿Qué pasa? Que cuando hacen eso, Credit Suisse parece que ya salieron, lo rescató su país, listo, todo bien y todo de flores y demás, pero siguen habiendo rumores de que no está bien la liquidez y que el Banco Nacional de Suiza está a punto de echarse para atrás y mejor no hacerlo. Entonces lo que hace el Banco Nacional de Suiza durante este fin de semana, todo el fin de semana estuvieron negociando con UBS, que es el otro banco suizo gigantesco, para que UBS absorbiera las operaciones de Credit Suisse y eliminaran ya el mal nombre de Credit Suisse, básicamente, ¿no? Entonces, y lo que hace el Banco Nacional de Suiza es decirle a UBS, yo te voy a dar 100 mil millones de dólares en línea de crédito para, o sea, imagínate el hoyo en el que está Credit Suisse, para que les tenga que decir, te voy a dar hasta 100 mil millones de dólares en línea de crédito para que puedas absorber todas las operaciones de Credit Suisse y veas realmente en dónde están sus pérdidas y nosotros les vamos a tomar, o sea, tomar cuenta de eso. o sea, te regalo el banco, básicamente. Básicamente,
No. básicamente. ¿Y el Credit Suisse es sólido? O sea, ¿tiene activos o no tiene activos? No, sí tiene activos. El problema es que también tiene muchos pasivos y tiene muchas malas, o sea, malos instrumentos de deuda, los cuales estaban justamente ahorita viendo qué hacían y por eso habían solicitado sus 53 mil millones de dólares del Banco Nacional Suizo para aguantar las salidas de capital y su mismo costo operativo. Pero al parecer no iba a ser suficiente y por eso es que tuvieron que agarrar a UBS y decirle, bueno, aquí lo que vas a hacer es esto y lo que pudieron hacer, que es lo que al final del día afecta más a los tenedores de bonos de Credit Suisse, básicamente los que habían comprado los bonos que Credit Suisse emitía como banco, son que ellos no van a ser, o sea, ser repagados, ellos iban a perder todo, los van a liquidar y simplemente van a perder todas sus inversiones. A los accionistas de Credit Suisse les van a dar una octava parte del valor al que acabaron tradeando el viernes, 27 centavos por acción, acabaron en $2 por acción el viernes. O sea, un caos real a la gente que estaba que eran accionistas, incluidos a mí. O sea, sí vimos el día de hoy una caída libre en el precio de Credit Suisse, que yo ya dije, mejor vendo a pérdida que seguir, o sea, viendo este tipo de situaciones. Es como ya, ok, mi apuesta fue especulativa, esperando que el gobierno lo salvara, lo salvó y aún así acabé perdiendo, así que ni modo. Oye, bueno, yo recuerdo que no fue en el 2008 cuando las acciones del Citibank eran a 0 centavos, 25 centavos, sí, ¿cierto? A 25 25 centavos. centavos. Pero el gobierno lo salvó. Y entonces, Ajá. dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó con el Citi en el 2008? ¿Y cuál es la lección que los gobiernos no aprendieron, que permitieron que los bancos otra vez jugaran? Porque en última lo que están haciendo, lo que nos estás hablando son de errores de gerencia, de manejo de los activos. Correcto. No es por la crisis, es por mal manejo. ¿Cuál Sí, es la lección para los gobiernos? ¿O qué fue lo que no hicieron que pudieron haber hecho en el 2008? mira, la comparación entre Citibank y Credit Suisse, yo pensé que era muy parecida, porque dije, si lo salva el gobierno y hacen un plan de rescate de gobierno, es lo mismo que si estuvieras invirtiendo en Citibank en ese punto del 2008 y a los 3 meses estaba cotizando en $15. O sea, eso fue porque eso sí fue un rescate directo del banco. Tomaron el paquete del gobierno y rescataron a los bancos y parte de ese paquete fue rescatar a Citibank también. La diferencia con Credit Suisse es que sí les dieron un paquete de rescate, pero no nada más un paquete, era una línea de crédito para o sea, solicitar liquidez para las salidas de capital que estaban teniendo. El problema es que luego el gobierno suizo los obligó a venderse a UBS y ahí es donde es la diferencia, porque en cuanto los obligan a venderse, ya le ponen un precio a la acción que se va a vender y listo, ya Credit Suisse y su junta de administrativa ya aprobaron eso y pues no hay de otra, ya sabes que vas a ser absorbido por UBS y de cada 22 acciones iba a ser una acción de UBS porque era un stock swap, nada más. O sea, UBS literal dijo, yo no voy a poner dinero, no voy a hacer nada, les voy a dar acciones y listo. Y eso fue lo que causó este pánico. ¿Qué está pasando? Pues UBS es el ganón aquí, ¿no? Ellos sí están absorbiendo todos los activos de un banco que sí tenía problemas, está dejando todos los pasivos que son sus bonos fuera y al final del día ellos están pues ganando porque tienen una línea de crédito ya de 100 mil millones de dólares con el Banco Nacional de Suiza para ahora sí que tapar cualquier fuga de capital que siga existiendo. O sea que realmente lo que hicieron fue monetizar su credibilidad, porque lo único que pusieron fue credibilidad. Así es Y, justamente lo que o hicieron. sea que en últimas, el accionista pequeño de estos bancos se está comiendo todos los sapos porque, Sí, sí, porque en sí. últimas está perdiendo y su dinero se le va a desaparecer en estos tipos de bancos, ¿cierto? Pues sí, o sea, por ejemplo, a mí como accionista de Credit Suisse, pues sí, pierdes como 50% del valor de tu dinero de un día a otro, o sea, de tu inversión en Credit Suisse. Pero, por ejemplo, si hubiera sido accionista de Silicon Valley Bank, que mucha gente sí compró cuando cayó tanto el jueves, que dijeron, no, no van a, o sea, es increíble que valgan esto, o sea, siguen teniendo muchísimos activos, siguen siendo un banco bueno y demás, y compraste el jueves, el viernes ya no existía el banco y tú como accionista te quedaste con Pero, cero de tu inversión. Olvídate de perder
30, 40, 50, perdiste el 100% de esa inversión porque el banco dejó de existir. Y ahí es donde está el riesgo como accionista y como inversor de ese tipo de bancos no especulativos. Y es por eso que First Republic Bank continúa esa caída libre, porque la gente se está queriendo salir y decir, bueno, tomo acciones a pérdida, ni modo, o sea, esto si colapsa, pues colapsa y listo, o sea, pero ya no están dispuestos a tomar ese riesgo. Wow. Bueno, dos preguntas. Una, yo oí que estos dos bancos, o los tres bancos que se quebraron en Estados Unidos, son los bancos de las startups, que las startups son clientes complicados para un banco tradicional. También, también. Entonces, que eso, ¿cómo va a afectar el desarrollo de la tecnología? Porque yo me imagino que eso va a ser un problema para decenas de miles de personas que trabajan en esas compañías pequeñas que están empezando. Sí, sobre todo los créditos que tenían, porque los créditos que estaba otorgando Silicon Valley Bank a estas startups estaban ligadas a las posiciones accionarias que tenían y a las cartas compromiso de ciertos fondos. ¿Por qué? Porque Silicon Valley Bank estaba muy acostumbrado a lidiar con los fondos de capital y decirles, ok, ya llegaron estas metas, tus cuentas, y ellos mismos solicitaban los fondos directamente de los VCs. El emprendedor no tenía que estarse metiendo tanto con eso, el banco los ayudaba bastante a operar. Entonces, eso es algo que va a ser difícil de suplir. Alguien seguramente va a tomar eso. O sea, mira, ya sabemos que HSBC tomó Silicon Valley Bank las operaciones del Reino Unido por $1. Literalmente dijeron, bueno, te compro por $1 todas tus operaciones del Reino Unido y se las tomaron. Lo que están tomando es una cartera de clientes gigantescas que ya tiene operaciones en cripto y en el resto del ecosistema en Europa. Y HSBC, siendo un banco tan grande, pues puede tomar ese tipo de riesgos y porque el sistema no va a ir en contra de HSBC. Eso es uno, o sea, es difícil pensar qué es lo que va a pasar. En Estados Unidos, la brecha que deja Silicon Valley Bank, o sea, muy probablemente la van a estar supliendo los bancos grandes como Bank of America, Citibank y JP Morgan. ¿Por qué? Porque también tienen este tipo de instrumentos, nada más se usan mucho menos. El problema es que Silicon Valley Bank era específico solo para este tipo de empresas, los cuales pues sí existen. O sea, y hay varios otros bancos que operan este tipo de empresas, hasta Mercury, hay varios. Pero el problema es que todos esos bancos pequeños ahorita están en riesgo y las mismas empresas y los fondos no quieren que sus emprendedores abran cuentas en bancos pequeños. Claro. Bueno, ¿y cómo ves que esto puede afectar el sistema bancario latinoamericano? Que es tremendamente, pues el tamaño primero, y me imagino que la fragilidad es mucho mayor porque los gobiernos no tienen el bolsillo que tienen de Estados Unidos. Pero no creas, al revés. O sea, yo veo más sólidos los bancos en Latinoamérica porque tienen mejor análisis de riesgo, porque están, simplemente porque el riesgo de operar en Latinoamérica es mayor, el análisis de riesgo que están haciendo para mantener márgenes saludables es mucho más agresivo. El problema es que en Estados Unidos eran muy complacientes porque decían, pues no tengo que hacer eso. O sea, ¿para qué hago eso? Y menos si ya me quitaron la regulación, ya no tengo que hacerlo porque nada más es un costo innecesario. Entonces están poniendo en posiciones súper vulnerables que no nos está pasando en Latinoamérica. Y eso se lo aplaudo a los gobiernos locales porque al final del día nosotros entendemos que el riesgo financiero y hemos visto cuántas crisis bancarias en Latinoamérica han sido muchísimas. Entonces, viendo ese tipo de regulaciones y viendo cómo los bancos están haciendo bien las cosas, eso nos debería dar tranquilidad. Lo que sí es que o sea, estamos sujetos a cosas ajenas, que son lo que pasa en Estados Unidos, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque al final del día las acciones de la Reserva Federal tienen que venir en consecuencia de las acciones que están pasando en los bancos y ese tipo de acciones del Fed puede ponernos a nosotros en riesgo, porque si suben más las tasas, ¿qué pasa? Se vuelven más atractivos los dólares para inversión, o sea, y empiezas a ver la devaluación de nuestras monedas en contra de el dólar. Y eso es por eso que también los bancos centrales latinoamericanos continúan subiendo sus tasas al mismo paso que lo hace el Fed. Wow, porque una de las hipótesis que he escuchado es que esa crisis de los bancos es como los efectos necesarios de la política de la Fed para contraer el dinero. O sea, que realmente tiene efectos secundarios en el mercado que muchas veces no se sabe por dónde van a explotar, pero en últimas lo que ellos quieren es eso limita los créditos,
limita, hace que los bancos se vuelvan más conservadores dando dinero y que sea más difícil para el consumidor conseguir crédito. Entonces, en realidad, y eso no ha afectado realmente la inflación en la forma como la Fed lo pretende, o sea que probablemente van a seguir con la subida de los intereses. ¿Cuál es tu hipótesis con eso? Sí, mira, o sea, yo estaba casi 100% seguro antes de que toda esta crisis de los bancos empezara a desenvolverse, que el Fed iba a subir las tasas por 50 puntos, porque tienen que volverse más agresivos para la estabilidad de precios. Tenemos que recordar que el Fed opera como una entidad separada del gobierno americano, como una entidad separada de la tesorería también, y sus únicos dos objetivos dados por el Congreso de Estados Unidos es la estabilidad de precios y el máximo empleo. ¿Qué significa eso? Es controlar la inflación y crear los mejores, el mejor Condición para empleo. exacto, las mejores condiciones financieras para generar ese máximo empleo. Entonces, eso es a lo que se dedica el Fed. Y las únicas herramientas que tienen son política monetaria en base de quantitative easing o tightening, que es comprar o vender bonos en el mercado abierto y abrir liquidez a los bancos o cerrárselas, y la subida y la bajada de las tasas de interés. Eso es lo único que pueden hacer. Entonces, Sí. al final del día, si su objetivo sigue siendo controlar la inflación, que sigue siendo algo que está sumamente alto comparado a su estándar, es que van a tener que subir las tasas. Muy probablemente sea menos agresivo, porque ya saben que una subida más agresiva puede causar efectos secundarios en los bancos, aunque ya con su nuevo plan de liquidez, diciendo, hey, yo tomo esos bonos uno a uno, si estás en problemas no pasa nada, eso elimina ese riesgo en sus ojos del Fed. Entonces, puede ser posible que suban esos 50 puntos. Yo no creo que van a ser un poco menos agresivos, porque están viendo que sus acciones pueden ser muchísimo más, las consecuencias que tienen son inmediatas. Los mercados que están destruyendo son los de bienes raíces, porque, o sea, con tasas altas es muy difícil que las bienes raíces estén cambiando de manos y que haya ese tipo de inversiones más grandes. Y también están generando despidos máximos, y es lo que están buscando. Dices, tenemos que suavizar la bolsa de trabajo porque sigue muy fuerte. ¿Qué significa eso? Necesitamos que gente sea despedida. Al final del día eso es literalmente lo que están diciendo. O sea, aumentar. Bueno, y algo que están, y ahí en el chat están hablando, bueno, pero entonces invierto en Bitcoin, pero el Bitcoin está de caída. Ahorita se recuperó un poquito, pero ¿cómo ves tú la inversión en Bitcoin en estos momentos? Pues mira, la gente ahorita se está refugiando en lo que es oro y Bitcoin, y sobre todo el Bitcoin, porque toda la gente o sea, y esto es una de las consecuencias secundarias de lo que fue la caída de los tres bancos más importantes de cripto, es que la gente que se quedó con sus monedas y estaban en stablecoins, en USDT, USDC y demás, no pueden tan fácil ahora volverlas dinero fiat. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es como, ya tampoco confío en las stablecoins, porque igualmente USDC perdió la paridad del dólar por un fin de semana y demás. O sea, eso hace que generes ese nerviosismo y la gente pues prefiere irse a Bitcoin. Es un refugio pues de valor al final del día, o lo que debería de ser es el refugio de valor, y ahorita se está viendo porque lleva cerca de 40% en las últimas 2 semanas. O sea, bueno, un poquito más de 35, pero ha estado con todo en 2 semanas desde la caída de Silicon Valley Bank. Pero yo soy muy conservador en esto, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, Bitcoin es muy especulativo en este momento, ¿cierto? O sea, puede ser que haya subido, pero es muy arriesgada esa inversión. Totalmente. O sea, todas las criptomonedas, recuerden que es sumamente arriesgado, porque no hay un ecosistema tan grande como hay en los mercados financieros tradicionales. O sea, nada más para que nos demos una idea, o sea, el mercado completo de todas las criptos es menos de 2 trillones de dólares. O sea, llegaron a 2 trillones hace tiempo, ahorita están por ahí de 1 trillón. O sea, porque han perdido casi 50% de valor comparado al año pasado, ¿no? Pero cuando los comparas con el oro, por ejemplo, que son 9 trillones, nada más el mercado del oro, es donde ves todavía lo que le falta a las criptos por entrar. Y la volatilidad es tan alta, y por eso, pues, o sea, también más riesgo, más retorno, como lo quieras ver, pero, o sea, sigue siendo un riesgo muy alto estar estando en las criptomonedas, y yo por eso, en lo personal, no estoy invertido en criptos. Perfecto. Bueno, Rodrigo tiene un podcast espectacular que es uno de los podcasts que yo escucho todas las semanas con su socio Alejandro Salomón, que
como va a venir mañana con nosotros, que se lo recomiendo porque es un análisis semanal muy aterrizado, muy desapasionado, sin ningún interés de tomar partido, sino como una conversación de amigos que realmente quieren ver lo mejor, ¿cierto? Con sus puntos de vista. ¿Por qué nos hablas un Correcto. poco del podcast de ustedes, por favor? Sí, el podcast se llama Los Emprendeduros. Para quien no nos conozca, por favor, chécanos. Como bien decías, tenemos 2 episodios semanales, uno los viernes, otro los lunes, donde el viernes es una actualización de mercados de la semana, qué pasó en la semana, qué reportes de ingresos de empresas. Es un análisis macroeconómico, geopolítico, básicamente, de qué está pasando en los mercados financieros alrededor del mundo. Y también tenemos la sección de criptomonedas, donde hablamos de pues, qué está pasando en el mercado, específicamente noticias que sean importantes para el ecosistema y ciertos otros temas específicos. Y los episodios de lunes, pues son, o sea, temas más centrados donde analizamos un poco más a fondo un tema que creemos que sea importante analizar o ciertas noticias que vemos que tienen algo interesante para que ustedes puedan aprender, para que toda la gente pueda aprender de lo que está pasando y básicamente es cómo analizar las noticias, es lo que hacemos. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que está invertida en la bolsa en este momento? Que está, digamos, que tiene su 401k o su fondo de pensiones o tiene unos centavos en la bolsa y no sabe qué hacer. Ujú. Pues mira, primero que nada es, o sea, intenta diversificar tu portafolio lo más posible y más en tiempos como estos, o sea, la diversificación es clave. O sea, diversificación no nada más en distintas empresas dentro de un sector, sino en distintos sectores, porque los sectores se comportan distinto de acuerdo a lo que está pasando en el mundo cada vez, ¿no? El año pasado vimos una baja gigantesca en todas las empresas de tecnología, pero vimos que las empresas de energía tuvieron su mejor año en la historia. Entonces tienes sectores que siempre van al alza, sectores que van a la baja. Si tienes un portafolio bien diversificado, el valor de tu portafolio debe de continuar una subida paulatina. Y eso, para eso son los 401ks, para eso son los IRAs, o sea, son para inversiones a mediano y largo plazo. Si estás buscando hacer day trading y generar ingresos todos los días, es bien difícil. Eso sí es, o sea, te doy la bendición y mucha suerte. Y porque al final del día el riesgo está ahí, o sea, y tienes que entender tendencias y qué está pasando y estar bien informado. Entonces, si puedes hacer inversiones que sean con pensamiento a mediano y largo plazo, eso es lo mejor que vas a poder hacer. Acuérdate, lo que nos decía Warren Buffett es, invierte en negocios, no en acciones. Si estás invirtiendo en negocios, estás invirtiendo en tendencias, de qué estás viendo que esté funcionando, invierte en ellos y espérate y ve tus retornos a largo plazo. No esperes hacerte rico de la noche a la mañana. Y sé que es una tendencia hoy día que todo el mundo está esperando hacerse rico de un día a otro. Eso simplemente no pasa. No pasa, no pasa. Bueno, y una opción para personas que no sabemos de la bolsa son los índices que siempre están seguros, Así ¿cierto? es. O sea, Sí, háblanos un sí. poquito de la inversión O, sí. Exacto. Los índices son simplemente una agrupación de empresas que siguen cierto mercado. Tenemos en Estados Unidos 3 importantes, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, también está el Russell 2000. O sea, hay muchos índices y lo que están siguiendo son a los líderes de ciertos mercados. Y el S&P, por ejemplo, por lo general le llaman el mercado. ¿Por qué? Porque son las 500 empresas más importantes en cuanto a capitalización de mercado en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace ese índice? Sigue a estas empresas hacia arriba o hacia abajo, hacia donde se muevan, pero por lo general su subida, o sea, su movimiento siempre es alcista porque es un englomerado, digamos, de la economía, ¿no? Y lo mismo el Dow Jones, en el Dow Jones solo hay 30 empresas que son las más significativas y lo siguen y por lo general tienen muy buenos rendimientos. Y también existen los ETFs, que son Exchange Traded Funds, donde son o sea, pueden ser o súper específicos o muy grandes que se dedican o sea, a cualquier cosa, a un sector, a un tipo de negocio, a lo que sea. El ETF puede hacer lo que sea y es simplemente le estás apostando al equipo que maneja ese fondo y estás básicamente invirtiendo en ellos para que ellos puedan hacer esas inversiones y tú no tengas que hacerlo. Bueno, y para las personas que les gusta el oro yo oigo que realmente pues puede ser sólido, pero tampoco es que es rentable
y además manejarlo en esta época es tremendamente difícil. Es imposible, o sea, no hay manera de cómo transaccionar oro en el mundo real. Así como no hay forma de transaccionar Bitcoin en el mundo real, es lo mismo. Es un resguardo de valor al final del día, como lo quieras ver el oro. Y entonces, o sea, la idea del oro ahorita es el resguardo de valor y puedes hacerlo con inversiones vía ETFs que están en oro, ETFs que están en los mineros de oro. Hay distintas formas de estar resguardando tu dinero en el oro sin tener que estar pues digamos, o sea, invertido 100% dentro de. Bueno, qué consejo le darías tú a la persona común que tiene sus centavos ahorrados en el banco, que está agobiada con las noticias y no sabe qué va a pasar y que en últimas no sabe qué hacer con sus pequeños ahorros y está llena de miedo? Pues mira, ahorita yo creo que lo más importante es, o sea, si tienes ahorro en efectivo, estás perdiendo dinero, porque tu efectivo está perdiendo de valor todos los días contra la inflación. Lo que tienes que hacer es, o sea, intenta saber cuáles son tus presupuestos mensuales, qué dinero necesitas tener acceso a inmediato y lo demás, siempre tenerlo invertido y la manera de invertir sin riesgo es con bonos soberanos. Ve los bonos de tu país que tengan, o sea, la tasa del gobierno. Invierte en los bonos del gobierno, porque al final del día esa es la tasa de libre riesgo de tu país. Entonces, si estás invirtiendo con ellos, esa es la manera de estar recibiendo una buena utilidad, o sea, cierto rendimiento sobre tu dinero sin tener que estar preocupado sobre qué va a pasar con tu dinero. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y para mí, de todas maneras, en esta situación, eh, como para ahorrar a corto plazo, pero invertir en bienes raíces, si hago los números, así sean altos los intereses, si la rentabilidad del ingreso me paga mi hipoteca, es una inversión segura, ¿cierto? ¿Qué Sí, opinas? sin duda. Los bienes raíces siempre, porque a la larga, por lo general, las bienes raíces continúan su subida. Exactamente. Y las rentas están subiendo, ¿También? por la escasez de la construcción y todo, y la crisis, Así cada vez hay menos, no ha habido ese boom de construcción que había antes, o sea que así hay es. coyunturas para comprar bien, o sea, no es porque los intereses son altos, pero se pueden conseguir buenas inversiones si se hace bien. Así es. Rodrigo, muchas gracias. Les cuento que Rodrigo me ayudó en mi próximo libro que se llama Si lo hubiera sabido antes. Él me ayudó con toda la parte del análisis de criptomonedas y el análisis de la bolsa. Lo agradezco mucho, realmente No, me hombre, un siento muy placer. honrado y muy agradecido contigo. Ya estamos a punto de salir para abril. Estamos llegando al mercado en Amazon con nuestro nuevo libro. Muchas gracias, de verdad. Eh, Excelente. Espero mi libro firmado. Absolutamente, de verdad, Listo. bien, porque me ayudaste con eso y de verdad los invito al podcast de Rodrigo y Alejandro, que son personas maravillosas que realmente saben de lo que están hablando, son empresarios, no están hablando de bobadas que no aplican todos los días, están relacionados con gente muy rica, muy influyente y tienen los pies en la tierra. Muchas gracias, Rodrigo, me siento. Espero tenerte muchas veces por aquí Muchas y gracias. nos vemos pronto. Y a ti que estás viendo esto, de verdad te agradezco que estés aquí, te felicito por estar educando financieramente, te invito a que te eduques. Este es el momento de educarte financieramente, es el momento en que cuides cada uno de tus centavos. Hay muchas formas, muchas ahora con los podcasts que hay, con los videos, con libros. Sí, y si te llaman la atención nuestros programas, estamos abiertos a ayudarte a crecer financieramente. Aquí está la información. Ay, si no es para ti, hay mil formas de hacerlo, pero si es para ti y nos consideras como una posibilidad, te invito a que inviertas, a que mires nuestros programas. Muchas gracias, te felicito y cuéntanos qué aprendiste y para qué te sirvió esta información que compartimos hoy. Te espero mañana. Vamos a hablar con Alejandro Salmundo de cómo invertir y vamos a hablar de mucho más en detalle de criptomonedas y de cómo manejar la crisis desde el punto de vista también de un emprendedor. Nos vemos mañana.